Bueno, yo vivía una infelicidad permanente hasta que conocí a Cristo, hasta que Cristo vino a mi vida y Él me sacó de ese pozo inmundo y puso mis pies sobre rocas sólidas y puso en mis labios un nuevo cántico. Alabanzas a nuestro Dios. A esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Dios. Amén. Hay fórmulas en la Biblia, hay claves, pautas que nos enseñan a vivir y disfrutar la vida y no sufrirla. Sin embargo, hay personas que se la pasan en la iglesia, no lo digo por ninguno aquí, lo digo en un término como figurativo, que han nacido, por así decirlo, en una iglesia, han crecido en una iglesia, saben toda la Biblia de memoria, pero no son felices. No disfrutan la vida cristiana, la sufren. Y es como que batallan todos los días con diferentes pruebas y amarguras y tristezas, y son más las pruebas y amarguras y tristezas que las victorias y bendiciones que recibimos de Dios a diario. Por eso, fíjense, Pablo estaba preso, no por malhechor, no por criminal, sino por cristiano, por testificar de su fe. Y él lo hacía sin ningún tipo de miedo, con audacia, con valor, a pesar de que le habían dicho que lo iban a meter preso, él seguía, nada lo frenaba, nada lo paraba. Y acá estaba en una cárcel, limitado, cautivo, como podemos imaginarnos, y él escribe en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 11, esta carta que a su vez es conocida tradicionalmente como la carta del gozo. Y ustedes tienen que saber que el gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 dice amor, gozo, paz. Por lo tanto, cuando tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, el gozo fluye, la paz fluyen. Son cosas que no tenemos que fabricar nosotros ni mentalizarnos, sino que fluyen por la misma acción del Espíritu Santo. Y Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba preso, pero lleno del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu hay libertad. Por eso Pablo estaba libre a pesar de esas cadenas, y él después en otra carta lo dice claramente. Pero aquí miren lo que dice Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. He aprendido. Y te pregunto, ¿estás aprendiendo algo de parte de Dios? ¿Estás aprendiendo algo nuevo del Evangelio? ¿Qué estás aprendiendo que te permita vivir de victoria? ¿Qué estás aprendiendo que te permita vivir disfrutando la vida, gozándote en la presencia de Dios? ¿Qué estás aprendiendo? O podés decirme, no aprendí nada porque mi vida es un tormento, mi vida es un sufrimiento. Estoy todo el tiempo bajo maldición. Hay personas que se sienten de esa manera. Pablo el apóstol podría tener motivos para decir, estoy quejándome, estoy maldito, estoy en esta cárcel inmunda, me han encerrado, no hice nada, soy inocente y sin embargo. Pero uno lo escucha a Pablo a través de la lectura de la Biblia y transmite gozo, transmite bendición, transmite alegría y fe y esperanza para que podamos vivir la vida cristiana tal cual como él la vivió. Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Dice, cualquiera que sea mi situación. Y el texto dice, no lo diga porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme. En otras palabras, Pablo decía, sé estar en abundancia como también sé estar en pobreza. No me importa en qué condición estoy. En cualquier situación he aprendido a estar contento. Y te pregunto, ¿estás contento con cualquiera de tu situación? ¿O te la pasás maldiciendo, quejándote, renegando, refunfuñando, maldiciendo, todo el tiempo renegando? Miren, obviamente no puedo dar nombres, pero en los cultos anteriores, así que cuídense por favor, aunque no tengo a nadie a quien contarle en el siguiente culto. Pero en los cultos anteriores, cuando yo decía esto, te la pasás quejándote, se miraban, se escrachaban. Bueno, porque hay gente que tiene características de queja.
ha incorporado como un hábito inmundo quejarse, maldecir, estar todo el tiempo celebrando lo maligno, celebrando lo malo, celebrando la tragedia. Y nosotros tenemos que aprender de Pablo, que él se gozaba y se contentaba con cualquiera sea su situación. Miren, en este mes pasado he escuchado 10 millones de veces, ¡qué calor, qué calor, qué calor! Y yo para contradecirlo decía, no, hace frío. ¡Qué frío, qué frío, qué frío! Como para innovar algo. Pero es obvio. Hay personas que se quejan o dicen algo que es obvio, que es propio de la estación. ¿Y se acuerdan de ese pastor que nos visitó? Que tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque gracias al calor no tenemos frío. Este pastor que vino de San Luis, Missouri, me mandó una foto recientemente, estaba la calle de él hasta aquí, más o menos de nieve. ¿Sabe lo que no es poder salir? Estar encerrado, no poder salir por semanas. Dice que se sufre una terrible depresión allí porque no pueden salir, no pueden andar en la calle, porque la nieve les impide todo y allí hay mucho sufrimiento por depresión. Pero estamos hablando de alegría y gozo a pesar de las circunstancias. Y nosotros tenemos que aprender a disfrutar todos los días. Por eso comencé el día en victoria, ya determinando que va a ser una bendición. Hay gente que ya empiezan, como dije, con el noticiero y eso te transmite pálidas. Aprende a ver los noticieros, pero no te quedes con las cosas negativas ni te sugestiones con todo lo maligno y trágico que allí transmiten. Nosotros tenemos que empezar el día determinando bendición en nuestra mente y declarando que va a ser un día de gloria, de bendición. Amén. Y lo vamos a terminar con más gloria y con más bendición todavía. Amén. Pablo aprendió, por eso tenemos que aprender nosotros. Así que decirle al que tenés al lado, por favor, no te quejes más. Vamos a aprender a contentarnos. Señor, te agradezco por todo. Vamos a seguir porque este mensaje es muy complejo, pero te ruego suma atención como nunca antes yo te lo pedí. Es muy complejo, pero si llegás a entenderlo, se va a hacer el clic que decía Leonel ayer en el mensaje, se va a hacer el clic para que recibas la revelación oportuna para tu vida. Mira lo que dice Juan 2, 3 y 5. 2 del 3 al 5. Aquí está la famosa boda de Caná, donde Jesús hace el primer milagro de transformar el agua en vino. Y miren cómo comienza la lectura del texto. Y faltando el vino, se ha acabado todo el vino. No, perdón. Y faltando el vino, ya algunos tienen, ya tienen la mente de la Mona Jiménez. Pero es de Córdoba, ojo, ¿no? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. ¿Quién dijere? Jesús. Es decir, María los mandó, fue a Jesús y le dijo, se acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? La palabra mujer ahí en griego es gune, que significa que era cualquier mujer, no una mujer cualquiera, ojo, era cualquier mujer, era un término común, no era la Virgen María o una excelentísima, era una mujer consagrada a Dios como podés ser vos, pero usada por Dios poderosamente también, como lo fue en la concepción virginal de Jesús. Y aquí le dice, hagan todo lo que Jesús dice. Y acá hay un principio poderosísimo, que es el principio de la obediencia. Y nosotros estamos estudiando todos los martes sobre la autoridad espiritual y sobre la obediencia. Todos los que quieren servir a Dios en esta iglesia y todos los que quieren ser obreros de Cristo en esta iglesia, yo les ruego que vengan los martes a la capacitación, porque estamos enseñando el ADN de la iglesia y la autoridad espiritual es fundamental para poder ejercerla bien. Y aquí la obediencia es causa de alegría, la obediencia es causa de bendición, la obediencia es causa de milagros. Por eso tenemos que aprender a obedecer y que no sea por medio del castigo, sino por las buenas.
dice, hagan todo lo que Él les dice, y los mandó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Miren lo que dice el versículo 7 al 8. ¿Qué hizo Jesús? Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. En estos dos versículos hay dos órdenes muy, muy absurdas, pero las daba Jesús. Jesús les dice en primer lugar, llenen todas las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde, es decir, las llenaron completamente. Bueno, ahora que las llenaron, llévensela al maestresala. ¿Quién era el maestresala? Era el experto, era el que probaba el vino, era el que estaba allí determinando si el vino era bueno y estaba supervisando esa tarea. Aquí no se ve para nada que los siervos, que ni siquiera dice que eran discípulos, así que esto es peor para nosotros por la demanda que hay, por el hecho de que personas que ni siquiera eran discípulos cumplieron fielmente, obedientemente la orden dada por Jesús. Llenaron las tinajas de agua. No dijeron, pero te pedimos vino, no agua. ¿Para qué queremos agua? ¿Por qué las llenas de agua? No se ve que hay un altercado o una disputa o un cuestionamiento. Directamente Jesús dijo, llénenlas de agua, y las llenaron de agua. Bueno, ahora llévensela. Pero Señor, nos va a sacar corriendo el maestresala. Él solamente cata el vino, no el agua, esto es agua. ¿Cómo le vamos a llevar agua? Tampoco se ve en la Biblia que diga que ellos cuestionaron eso, simplemente obedecieron. ¿Y qué hizo cuando el maestresala agarró? Agarró vino, porque en ese interín de obedecer y de ir, se hizo el milagro. Te quiero decir, iglesia, que siempre que obedezcas a Dios, cuando Él te da el mandato, vas a recibir bendición y milagros, y vas a ser feliz, vas a tener plena dicha, porque vas a cumplir la voluntad de Dios. No es todo aquel que me dice Señor, Señor el que va a entrar al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros aprendemos a obedecer y obedecemos a rajatabla, sin cuestionar las absurdas órdenes de Dios, vamos a recibir bendición. Porque Dios te puede llamar de una manera que vos ni siquiera te lo imaginás. Y lo que para vos no tiene sentido, para Él lo tiene. Lo que para vos es un absurdo total, para Él no lo es. Porque Él está esperando tu obediencia. Yo les decía en los dos cultos anteriores que cuando Dios nos llamó, obviamente me dio miedo de enfrentar lo desconocido, no sabía lo que me esperaba. Yo estaba re cómodo, tranquilo, en mi hábitat, por así decirlo, y Dios me pedía salir de tu tierra y de tu parentela, exactamente como Dios le dijo a Abraham. Y obviamente en mi mente vinieron las preguntas, ¿y a dónde voy? ¿Y con quién voy a estar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder con mis hijitas pequeñitas? Todo eso. Y además, por el otro lado venía el diablo. ¿Se acuerdan que les conté? A tirarme basura para hacerme dudar, para hacerme pecar por incredulidad. Pero como yo creí y creo que conocía y conozco a Dios y todavía tengo que seguir conociéndolo, dije, Señor, tú eres perfecto, eres omnipresente, omnisciente, omnipotente y todo lo sabes, y lo que me pides no es ninguna locura, por más que a mí me parezca locura, yo te obedezco, heme aquí. Y aquí estoy, bendecido y muy feliz. Amén, muy feliz. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero ahora vamos a entrar en el tema, por eso te pido que no te descuides ni te distraigas. No se puede obedecer sin mandamiento. No se puede obedecer sin mandamientos. Yo tengo que saber los mandamientos. Pero Señor, ¿dónde están los mandamientos? En la palabra, en la ley. El Salmo 119 figuran los sinónimos para mandamiento. Dice ley, estatuto, mandato, decreto. Hay un montón de palabras que son sinónimos de ley, de palabra, de ley. Nosotros tenemos que saber los mandamientos, si no, ¿cómo los vamos a obedecer?
De repente a vos te ponen una multa, te cae una multa y vos decís, oh, no sabía que estaba infringiendo la ley y sin embargo te cayó una multa. ¿Por qué? Porque ignorabas esa ley. A menos que haya sido adrede y digas, no me interesa la ley, no me interesa el mandamiento, hago lo que se me antoje, me corto solo y ¡pum! Va a venir el cañazo. Cuando viene la infracción, ahí te descubrieron como infractor y tenés que pagar la multa. Bueno, Dios tiene leyes, estatutos, decretos, preceptos, mandamientos que tienen que ser cumplidos. Si de repente no los cumplimos, estamos en infracción, estamos en desobediencia, estamos en desacato. Y eso es lo que va a traer maldición a nuestra vida. Eso es lo que va a dar la venia legal para que el diablo venga como un chumbo o como una saeta para afectar nuestra vida con maldición. Y ustedes saben que él se va a tratar de meter por cualquier lado. Si vos estás fuerte, bueno, va a buscar siempre el más débil. Por eso vos tenés que estar en obediencia. Y Dios siempre quiere la obediencia, pero la obediencia perfecta. Que vos obedezcas de corazón. No como esa obediencia regañadiente. Te hago caso, pero cuando vos no estés, no te voy a hacer más caso. O te hago caso porque me vas a castigar, pero el día que no tenga el riesgo de que me castigues voy a hacer lo que se me antoja. ¿A quién le hace acordar eso? No, déjenlo ahí, por favor. ¿Me entienden? No podemos obedecer a Dios sin sumisión en nuestro corazón. Señor, yo me rindo a ti porque te reconozco como soberano, supremo, regente, creador absoluto de todas las cosas, y porque sé que eres perfecto, no te equivocas nunca y todo lo que haces ya está determinado perfectamente desde que el mundo fuere mundo. Por eso yo tengo que aprender a obedecerte, tengo que aprender a contentarme, tengo que aprender a estar en comunión contigo, porque es de esa manera que Dios hace fluir su bendición para mi vida. Porque Dios ve en lo secreto, Dios ve en el interior de nosotros. Para ilustrar este punto, se cuenta que un rey tenía un hijo y lo quería casar bien y no quería que la candidata sea una joven interesada, ¿vieron? Que interesada en la fortuna, interesada en su dinero. Quería casarlo a su hijo bien con una chica honesta, íntegra, digna. Y de repente no sabía cómo hacerlo, hasta que se le ocurrió llamar a todas las chicas del reino. Y había una jovencita muy humilde que durante toda su vida estuvo enamorada del príncipe. Y guardó eso en su corazón, no anduvo contándoselo a medio mundo, sino guardó eso en su corazón. Y resulta ser que el rey dijo, esta forma que voy a tener para elegir quién va a ser la esposa de mi hijo, va a ser elegida por la mejor flor que traiga, pero yo le voy a dar la semilla, yo le voy a dar la tierra y yo le voy a dar la maceta. Y les dio todo el equipo, y ahí había una semilla, y tienen que esperar cierto tiempo para que germine, y cuando esta flor, que va a ser la mejor flor, yo la voy a elegir para que se case con mi hijo. Y bueno, cuando llegó el día que había determinado el rey, todas las chicas vinieron con flores maravillosas, hermosas, gloriosas, preciosas, porque hay innumerables cantidades de flores. Y resulta que una mejor que otra. Y vieron, cuesta elegir, aunque la flor de mi esposa es la mejor, discúlpenme. Resulta ser de que, bueno, no me hagan perder el hilo, por favor. Resulta ser de que cuando se cumplió el tiempo, llega esta chica, no le salió ninguna flor. Estaba la maceta con tierra y no había nada. Y le dijo a la madre, no, ¿cómo voy a ir ahí? Mirá qué flores hermosas tiene ella. No, ¿cómo voy a llegar ahí? Pero si es lo que te dio, tenés que ir. Presentate así. Y cuando llegó con su maceta vacía, fue elegida. Y todos se asombraron, todos preguntaron, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si ni siquiera tiene flor. Porque el rey les había dado una semilla estéril. Una semilla estéril. Dios honró la honradez
Dios honró la integridad. Dios siempre hace eso. ¿Por qué? Porque nos ve en secreto. Él está viendo nuestro interior, Él está viendo lo que hay dentro nuestro. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Tenemos que cuidar de que en Él no haya sentimientos inmundos, malignos, contradictorios con su palabra, con su ley, con su voluntad. Porque Él va a determinar la bendición inmediatamente, conforme nuestra obediencia. Y ahora vamos a entrar en el tema, así que te ruego más atención todavía. Isaías 8:16 dice así. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Hay algún discípulo aquí? Bueno, se supone que todos estamos aprendiendo del maestro de los maestros. Ata el testimonio para que no se vaya, para que no se escape, para que no se suelte. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Sellar es una garantía. Caso cerrado. Es una garantía. Cuando se sella algo, es como decir esto es inviolable. Pero dice el texto, ata el testimonio. ¿Saben lo que se me vino? ¿Vieron? Hay gente que parece que no ata el testimonio, se le va. Lo tienen un día, una semana y de repente el testimonio desaparece. Un día, una semana andan bien, se portan bien, pero a la otra ya se portan mal. Un día dicen buenas palabras, a la otra semana están diciendo malas palabras. Es como que el testimonio se le escapó, desapareció, no está más. El testimonio tiene que ser muy cuidado, porque es lo que están viendo todos. Cuida tu testimonio, cuida tu forma de vida, cuida cómo te ve la gente, porque estamos representando a Cristo. Y luego sella la ley. Es como que vos tenés que tener sellada la ley, guardada la ley, bien cuidada la ley. Es lo que decíamos antes, tenés que conocer los mandamientos. Pero ¿qué mandamientos tiene Dios para la familia? ¿Qué mandamientos tiene Dios para la vida? ¿Qué mandamientos tiene Dios para el diario vivir? Tiene muchos mandamientos y quiero que sepas que al lado de cada mandamiento hay una promesa. Si se cumple el mandamiento, la promesa inmediatamente se cumple. Pero si se desobedece el mandamiento, la promesa no se cumple. Fíjate, lee la Biblia con esa sensibilidad, lee la Biblia con esa intención y atención. Pero seguimos, por favor. Isaías 8:19, en el mismo capítulo. Y si os dijeren, la gente del mundo, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, hay gente que va a preguntar, ¿por qué pasan estas cosas? Y hay gente que están dándoles respuestas, brujos, hechiceros, adivinos, nigromantes, espiritistas, se comunican con muertos, con demonios, porque quieren tener respuestas. ¿Cómo me va a ir en el futuro? Y si estás en pecado vas a ir al infierno, tenés que decirle, con más dulzura que la mía, por favor. Pero ya son cosas que son determinantes. Hay gente que necesita tener respuestas. ¿Y dónde las van a encontrar? Si de repente hay gente aquí que no conoce el mandamiento, no conoce la Biblia, no la lee, no tiene conocimiento de la Biblia tenés que empezar a leerla de Génesis a Apocalipsis y elegí una lectura sistemática todos los días, buscá a Dios todos los días, tenés que leerla todos los días y varias veces al día si podés, y si podés memorizar textos para incorporarlos a tu forma de pensamiento y mentalidad, va a ser glorioso. Porque mucha paz tienen los que aman tu ley, dice el salmista, y no hay para ellos tropiezo. Por eso, si vos querés tener una vida sin tropiezos, sin amarguras, con deleites y con glorias, tenés que informarte de lo que Dios determinó para que nosotros no suframos. Y está todo clarísimo en la palabra de Dios. Pero sigamos, por favor, porque hay gente que necesita respuestas. Isaías 8:19 dice: a la ley y al testimonio,
Fíjense, a la ley por un lado y al testimonio. Es decir, al mandamiento por un lado, a los preceptos de Dios por un lado y al testimonio. Aquí están las dos partes. Es la obediencia al mandamiento y la vida que produce la obediencia a ese mandamiento. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Escuchá, iglesia, porque este punto es fundamental. Si lo captás, si te hace el clic, como decía el mensajero de ayer, vas a estar recibiendo la revelación exacta que necesitas. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia dice una cosa y vos vivís otra. O le decís algo que no vivís. Es como aquel que le dice a su hijo, no fumes, no fumes, y está con el pucho en la boca. Estás contradiciendo la palabra de Dios. Cuando la gente ve una contradicción tal, es porque no les ha amanecido. Y ahora te doy el ejemplo. Si vos venís aquí y conocés la Biblia, la recitás de memoria, te aprendiste un texto de la Biblia y lo sabés de memoria, pero después no vivís lo que dice el texto de la Biblia, no te ha amanecido. Vos solamente tenés conocimiento, pero no tenés revelación de Dios. Nosotros necesitamos la revelación de Dios. Si no te da la revelación Dios, vas a seguir llenando tu cabezota de conocimiento, pero no viviendo la vida cristiana ni disfrutándola tampoco. Se debe tener revelación de los mandamientos. Señor, ayúdame a entender este texto y a obedecerlo inmediatamente. Amá a tu enemigo. Ay, Señor, ¿por qué me pedís eso? ¿Vos te crees que Dios te va a empezar a explicar por qué te pide eso? Dios te lo pidió y punto. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dice la Biblia. Nosotros tenemos que obedecer y cuando obedecemos esas absurdas órdenes de Dios, inmediatamente se desata la bendición para nuestra vida. Señor, no lo siento, no lo entiendo, pero te obedezco. Y te puedo asegurar que Dios bendice. Dios te bendice y hace fluir su gloria a través de tu vida. Se debe tener revelación de los mandamientos. La revelación es la luz de Dios. Cuando vos recibís la revelación, se te hace la luz. Si no se te hace la luz, es porque estás en tinieblas. Podés escuchar 20 millones de mensajes, pero ninguno te llega, ninguno te afecta, ninguno te toca. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo la revelación de Dios. Siempre estás pensando que esto es mejor para otro. Uy, qué bien le hace a fulano. Esto bien le haría a Mengano oírlo. Pero no, es para vos. Y vos tenés que detonar con la palabra. Y ya vamos llegando al final. No ceso de dar gracias. Esta es otra de las cartas carcelarias de Pablo. No ceso de dar gracias. ¿Vos das gracias a Dios cuántas veces al día? Dale gracias a Dios por la vida, por el sol, por la familia, porque te levantás, por tantas cosas. Dale gracias a Dios por todo y en todo. Por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Señor, dame sabiduría y espíritu de revelación en tu conocimiento. A medida que más conoces a Dios, más lo vas a disfrutar y más vas a disfrutar su bendición también. Y por último, el conocimiento. Grabate bien esta frase, escribíla por favor. El conocimiento más la revelación de Dios es lo que producirá en ti un carácter inconmovible. Hay personas que todavía no han recibido esa revelación, por eso su carácter no es inconmovible, su carácter es movible, inestable, suben, bajan, van, vienen, no se han definido, están ahí, quedan siempre en el tire y en la afloje, es como que no se deciden. El conocimiento más la revelación de Dios es lo que producirá en ti el carácter inconmovible. Y con este ejemplo espero que te llegue la revelación.
para los constructores hacer vigas, losas, columnas. Hay que prepararlas primero, por supuesto, en un plano. El plano ya está determinado por la palabra de Dios, paralelizando lo que es la revelación y el conocimiento que recibimos para que de repente nos convirtamos en personas estables y no inestables. Así como el constructor prepara todo el armazón, el encofrado, las maderas, clavos, y hace toda una empalizada para que cuando esté virtiendo el cemento con la piedra no se vuelque, no se chorree por ningún lado. Y tiene todo el armazón de madera. Bueno, así es el conocimiento que nosotros tenemos cuando empezamos el proceso. Estamos conociendo en un proceso que va creciendo. Se va armando la estructura, vamos conociendo cómo se está dando una estructura. Vemos un esqueleto y después se le pone el cemento y el cemento llena esa estructura y después tiene que fraguar el cemento cierto tiempo y cuando se saca esa madera, ese encofrado, queda la estructura bien establecida ahí como soporte. Bueno, la revelación es el soporte que tenemos nosotros. La estructura de madera podría ser el conocimiento que vamos adquiriendo. No nos va a servir de mucho, simplemente como algo que está ahí y se ve. Pero cuando nosotros dejamos que ese conocimiento más la revelación que recibimos de Dios empiece a fraguar en nuestra vida, en nuestro interior, y empiece a trabajar en nuestra vida, en nuestro interior, el tiempo suficiente para que fragúe, para que madure, va formando en nosotros algo estable, sólido, y cuando de repente se termina la casa queda espectacular, queda hermosa, ya la estructura ni siquiera se ve, pero es el soporte de esa vida, es el soporte de esa casa. Hay personas que todavía no han puesto el cemento, es decir, no tienen la revelación, tienen la estructura, tienen el conocimiento, pero todavía no se está viendo esa formación definitiva que hace que la persona, cuando madura y ese cemento fragúa, se conviertan en inconmovibles, en personas que van a disfrutar la vida permanentemente, no van a estar dependiendo de circunstancias, de cosas extremas, van a estar disfrutando de lo que tienen internamente, porque ya lo han recibido de Dios, ya lo tienen de Dios y lo han definido en Dios. ¿Cuántos entienden esto? Por eso Dios quiere formar en vos a una persona maravillosa, gloriosa, bendita, que disfrutes la vida, que seas feliz, que te alegres, que te goces, pero vas a tener que contentarte con cualquiera sea tu situación, así que basta de maldecir, basta de quejarte, basta de andar refunfuñando, basta de andar todo el tiempo como renegando. Empezá a obedecer las órdenes que Dios te da a través de su palabra. Conocé los mandamientos de Dios, conocé lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, porque si obedeces, inmediatamente la bendición de Dios se va a soltar para bendecir tu vida. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor. Así que cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Dios te está llamando, Dios quiere que te involucres de una manera definitiva, determinante. Los tiempos ya se están acortando. Cristo vuelve pronto y quiere encontrar una iglesia ataviada, a gente que está involucrada absolutamente en su causa, no en sus propias causas. Muchos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo, dice la Biblia. Y cuando Cristo vuelva, encontrará fe en la tierra. Yo oro para que la encuentre en esta iglesia. Que aquí haya gente con fe, pero también con alegría y gozo por haber vivido la vida cristiana, disfrutándola, no sufriéndola. Y Dios va a traer una bendición de renuevo para tu vida hoy. Si has llorado, si has sufrido, eso va a quedar sepultado en tu pasado. A partir de hoy empieza una nueva historia, una nueva vida, novedad de vida. Yo te quiero invitar a que pases al frente ahora, si querés realmente mostrar este cambio en tu interior. Pues yo estoy orando para que el Espíritu Santo sea quien te llame, no sean las emociones tuyas. Que el Espíritu Santo ahora esté llamándote para una entrega definitiva total. Hoy empezás de nuevo, hoy empezás definitivamente a vivir una vida como a Dios le agrada. Pasa al frente, por favor, pasa al frente, conságrate.
doblegate ante el pueblo públicamente, demostrando que no te avergonzás de Cristo, sino que lo querés servir, lo querés honrar. Pasá entregándote a Cristo en esta noche. Pasá entregándote a Él. Y Dios está llamando a gente que hace muchos años que está en la iglesia, pero todavía no se expuso, no se decidió. Está mirando de afuera todavía. A gente que llega cuando quiere, viene cuando quiere, pero en esta noche Dios te convoca para que empieces a vivir en serio la vida cristiana. Que no la vivas a tu modo, sino que la vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que vos quieras conocer la voluntad del Padre, que vos quieras conocer la voluntad de Dios, que la quieras conocer, que la conozcas y que la obedezcas. Tenés que empezar a leer la Biblia, tenés que pedirle a Dios conocer sus mandamientos, tenés que pedirle revelación de estos mandamientos para obedecerlos sin ninguna demora. Pasa al frente, por favor, pasa al frente, Dios te está llamando. Faltan varios de que pasen todavía. Dios me está marcando 5 nombres aquí que tienen que pasar, pero si no pasan, bueno, que se la arreglen con Dios. Pero este es el día que Dios te está dando de oportunidad para que tomes esta decisión. Tienes que tomar tu propia decisión, nadie más la va a poder tomar por vos. No la va a tomar ni tu esposa, ni tu esposo. Te pueden haber invitado a venir, te pueden haber insistido para que vengas, pero la decisión de consagración es propia de cada uno. Cada uno tiene que tomarla. Este es el día que hizo Jehová para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Este es el día. Y hay gozo en los cielos por pecadores que pasan de muerte a vida. Hay gozo en los cielos y aquí en la tierra también por decisiones determinantes que van a empezar a dar cambios, frutos y van a mostrar al mundo quién es Cristo. Señor, ahora que la nube de tu gloriosa presencia está resplandeciendo. Señor, que ahora estés manifestando tu gloriosa presencia en medio de tu iglesia. Hay quienes estuvieron aquí sufriendo mucho, han vivido dependiendo de circunstancias, de cosas favorables, pero a partir de hoy, Señor, se toman de tu mano para empezar a vivir y a disfrutar la vida diariamente de tu mano. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Que basta el tiempo pasado para haber sufrido. A partir de hoy declaramos que empieza una nueva historia. Hoy estás limpiando mentes, corazones, cuerpos, pasados, historias, estás limpiándolo todo. Porque todo queda atrás y sepultado bajo la sangre de Jesús. Y si hoy tu pueblo empieza a deleitarse en tu presencia, va a empezar a disfrutar de tu presencia, pero también se va a sorprender de que vas a devolverles todo lo que el diablo les robó. Y van a empezar a ser añadidas a su vida cosas que nunca se hubiesen imaginado que pudiesen ser añadidas. Yo lo declaro en esta noche y lo doy por un hecho en Cristo Jesús. Y el pueblo que cree dice amén, amén, amén.